Muchachos, en este video vamos a intentar replicar esta sombra y vamos a cambiar el color a este producto. Lo primero que tenemos que hacer es con la herramienta selección, seleccionar el sujeto, perfeccionar la selección porque Photoshop no es perfecto. Hay una parte acá que quedó por fuera, le agregamos una máscara de capa y ya hizo una selección aproximada. Siempre saben que pueden perfeccionar esas partes que no quedaron muy bien con el pincel y a través de la máscara de capa. Si lo hacen con cuidado van a tener una buena solución. Ahorita no me quiero enfatizar en eso, sino más que todo en lo que es la creación de cambio de color del producto y la sombra, una réplica de la sombra que vamos a hacer. Todo a través de capas de ajustes. Vamos a agregar un fondo de color uniforme. Arrastramos esa capa al fondo, lo vamos a poner un color neutral para mientras. En la capa del zapato vamos a agregar una máscara. En la capa del zapato voy a agregar una capa de ajuste de tono y saturación que solo afecte al zapato y voy a modificar ese color. Voy a dejar en este azul. Me gusta, le voy a bajar un poquito la saturación. Y voy a jugar un poquito con la luminosidad para que se mire más claro. Entonces ya tenemos el cambio de color del zapato. Por lo pronto me interesa poner las sombras. Voy a trabajar una sombra proyectada que la voy a hacer con niveles. Agrego una capa de ajuste de niveles y voy a procurar oscurecer la imagen. Aproximadamente por ahí quedaría la sombra. Lo tiro hacia abajo, invierto esta capa con control I y ahora voy a dibujar la capa con el pincel pintando de blanco. Acá lo tenemos de blanco sobre la capa o máscara de capa negra. Ya saben que este es un trabajo como casi artístico. Hay otras formas de hacer sombra, pero yo prefiero tener el control. Y así van entrenando su pulso también con lo que es el mouse. Entonces, por lo menos aquí me quedó muy sólida el fondo. Puedo invertir los colores y eliminar. También con la opacidad le puedo bajar al 40% para ir eliminando hasta lograr que se mire estéticamente correcto. O por lo menos que le dé el sentido realista a lo que sería una sombra. Esa sería mi primer sombra. A esa misma le puedo sacar una copia con Alt, clic seleccionado y puedo subir un poquito la capa. Ahí tengo otra sombra que sería un poco más potente, que está más cerca del producto. Le bajo la intensidad a esas luces, entonces la capa se vuelve más oscura y voy a eliminar para que no sea tan pronunciada la sombra. Entonces tengo dos sombras. Tengo una sombra proyectada que es más leve, tengo una sombra proyectada que es más fuerte y me faltaría una sombra interior al producto. Entonces esa iría arriba. Le voy a agregar nueva capa de ajuste, niveles, y esta capa no va a ser tan oscura como las anteriores. Voy a invertir esta capa, control I, y voy a pintar sobre el zapatito. Pinto de blanco para que reaparezca el efecto. Y aquí miramos que se está aplicando a todas las capas. Entonces voy a procurar que solo afecte el zapato. Entonces me puedo situar entre las capas con Alt presionado. Dejo que solo se aplique sobre el zapato. Aquí podemos ver antes, después. ¿Qué es lo que hace esta sombra? Es la sombra interior al producto. El efecto que me crea de estar el zapato sobre una estructura. Si hablamos de perfección, toda esta sombra la puedo trabajar con más calma hasta lograr estéticamente un montaje correcto. Pero por lo pronto solo les quería explicar lo que son estas capas de ajustes y la utilidad que nos puede brindar en nuestro diseño. Voy a cambiar el fondo al azul que les dije anteriormente que quería. Lo puedo sacar del zapato para que se mire mucho mejor. Ya aquí queda perfeccionar. Tal vez las sombras quedaron muy intensas. Bajar un poquito o perfeccionar desde las máscaras de capa.
Siempre les recuerdo que hay otras formas de agregar estas sombras, pero a mí me gusta mantener el control del diseño, por eso la hago dibujada básicamente. Siempre útil aprender dibujo y cómo funcionan las sombras para poder elaborar este tipo de montajes y que se miren realistas. Muchas gracias, nos vemos.